Iluminaba los ojos de sus víctimas y se podía ver a sí mismo en sus ojos cuando las asesinaba. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 3 leyendas: a G Pacheco, Loca por la Vida, y a Vanessa BP. Gracias por el apoyo que le dan al canal, espero que de corazón todo esté marchando de maravilla. Les envío un fuerte abrazo, un beso súper cósmico hasta sus ciudades y les reitero las gracias. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué te hace llorar fácilmente? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Lo que se puede descubrir al desenterrar una mente pueden ser ya sea maravillas o los peores horrores que ni en miles de escenarios posibles podríamos imaginar. La mente humana llega a ser más compleja de lo que pensamos. Una vez que nos enfocamos en estudiarla y entenderla, solo llegamos a tener más dudas que respuestas sobre su funcionamiento. El caso de hoy es una clara prueba de cómo la mente puede llegar a torcerse a tal punto de quebrarse en miles de pedazos. Todo rastro de cordura o de lo que una vez fue humanidad simplemente desaparece. No hay espacio para la bondad o la misericordia. La sed de sangre es el único en lo que piensa esa cruel y vil mente. Una vez tiene el deseo, es muy difícil que alguien así de perverso no cumpla su cometido. El caso de Pedro Alonso López es un caso difícil de explicar, inclusive de leer. Una vida terrible desde su infancia. Su padre asesinado cuando apenas era un niño. Hijo de una trabajadora de la calle, hermano de uno entre tantos. Su familia nunca le dio el cuidado que necesitó este infante. Lo único en lo que podía pensar era en escapar de su horrible vida. Algo así solo lo orilló a cometer los crímenes que verás a continuación. Antes de relatar todos los matices de esta historia, recuerda que te habla tu amigo Tesla y que te conectas a Test Misterios. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. Yo no tengo sino 7, 8 juicios y por esto le han agregado, mejor dicho, más de lo que no es. Pedro Alonso López nació el 9 de octubre de 1948 en el municipio de Venadillo, ubicado en Tolima. Su madre se mudó a Santa Isabel cuando él tenía 6 meses de nacimiento, en plena era de violencia. Todo esto se daba cuando el periodo de guerra civil se declara como una auténtica masacre, teniendo un total de 200.000 muertes. Pedro era el 7º hijo de un total de 3 hermanos. Todos eran hijos de una trabajadora íntima llamada Benilda López, originaria de Castañeda. Debido a muchas situaciones, Pedro nunca tuvo una infancia feliz por la violencia que lo rodeaba. No solo el excesivo control de su madre sobre su vida, sino también la gran ausencia por parte de su madre y sobre todo por parte de su figura paternal. Megdardo Reyes, el cual fue asesinado luego de 6 meses de su nacimiento. Su familia vivía en una única habitación con cortinas que los separaban a cada uno, por lo que él y sus otros 6 hermanos siempre escuchaban cómo su madre tenía relaciones íntimas con sus clientes. En 1957, con tan solo 9 años de edad, fue sorprendido por su madre cuando intentaba mantener relaciones íntimas con su hermana menor. Luego de dicho suceso, fue desterrado de su casa. Aunque su madre ya había tenido la tentación de hacer esto mucho antes, esto debido a que en repetidas ocasiones peleaba con cuchillos, metía de vez en cuando sustancias, además de que las autoridades lo reportaron varias veces intentando robar viviendas y buscando comida en basureros públicos. Fue entonces que se volvió un vagabundo andante por las calles de Bogotá, un zombi que deambula en el corazón de una ciudad que ignora a los habitantes de calle.
Poco después, el hombre fue abusado íntimamente en varias ocasiones, aunque su suerte parecería cambiar cuando a sus 12 años fue adoptado por una familia estadounidense. Lastimosamente su vida volvería a ser igual de trágica cuando un abuso por parte de uno de sus profesores lo obligó nuevamente a abandonar su hogar y volver a sus andanzas por las calles. Para Pedro las palabras amor y familia no tenían ningún significado verdadero y eran cosas que nunca fueron compatibles con él. A sus 21 años fue encarcelado por los crímenes de hurto. En la misma prisión fue nuevamente abusado por 4 presos. Él mismo decidió no volver a ser una víctima, quebró y días después los asesinó. Dicho crimen fue catalogado como homicidio en defensa propia, por lo que su condena solo se alargó 2 años. Fue el hecho y el placer de asesinar a las personas que lo usaban como juguete íntimo en su estadía de prisión que pudo experimentar un gran placer. Fue entonces que su adicción por la sangre brotó al monstruo que poco después cobraría la vida de cientos de personas a lo largo de sus viajes. Cuando Pedro logró su salida de la prisión en 1978, tuvo un largo y extenso viaje por todo Perú. Durante sus viajes y sus andares, él mismo reconoció que algo iba mal con él. De repente su actitud fue más explosiva, tanto así que empezó a atacar violentamente a múltiples personas, haciéndose su récord de acumular un total de casi 100 víctimas, entre las cuales figuraban niñas y jóvenes provenientes de tribus locales de todas las regiones que visitaba. Su maldad era tal que se vio obligado a poner la mirada más inocente que pudiera. Debía acercarse a las personas de día, ya que de noche podría parecer demasiado sospechoso y las ahuyentaría. En su viaje de vuelta a Ecuador, Pedro comenzó a viajar alrededor de la región de manera frecuente, tanto así que de vez en cuando se detenía en Colombia un par de días. Fue entonces que las autoridades recibieron reportes en los aumentos de los casos de personas desaparecidas. Todas las víctimas coincidían en una cosa: todas eran muchachas jóvenes. Sobre todo la policía vio un aumento y preocupación de la población, ya que las víctimas principalmente sufrían de esclavitud sexual y trata de mujeres. Aunque las autoridades trataron de investigar sus andadas, su caso lastimosamente nunca arrojó ninguna denuncia en su contra. El único registro que se tiene sobre algún tipo de justicia aplicada sobre Pedro es un secuestro por parte de un grupo de ayacuchanos. Esto se dio en el centro del sur de Perú, mientras él intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad. En abril de 1980 ocurrió una riada enojada en Ambato, Ecuador, lo que causó que las autoridades tomaran nuevamente el archivo. El caso de las personas que desaparecieron cuando las furiosas tormentas desenterraron los restos de 4 niñas. Esto generó una alerta y una investigación. Se recabaron los datos de víctimas bajo esas situaciones entre 1978 y 1980, sobre todo en Colombia y Ecuador. No fue sino hasta 1980 que este tipo de crímenes dejaron de verse como una casualidad. Con el pasar del tiempo, el averiguar qué les había sucedido a las menores resultó una ardua tarea. Esto incluso por los mejores especialistas. Los resultados arrojaron que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien deliberadamente para tratar de que fueran descubiertos. El criminal había querido dejar sus señales en el crimen. Existe una declaración por parte de una misionera de la zona, la cual lo detuvo cuando intentó cobrar la vida de otra menor, aunque la misma mujer argumentó que lo dejó marchar, pero existe otra versión en la cual ella lo llevó a las autoridades peruanas, pero a ellos no les parece nada relevante los crímenes sucedidos contra comunidades indígenas en Ayacucho.
Las búsquedas del criminal continuaron por todo Ecuador. Las autoridades se movilizaron rápidamente para encontrar al homicida, pero todas las pistas eran inconclusas y cada pista que encontraban sobre su paradero llenaban el caso de aún más dudas. Encontrarlo se hacía una tarea imposible hasta que Pedro decidió raptar a Mary, una niña que en ese momento se encontraba en un supermercado. Su adicción por la adrenalina lo llevó al punto de querer cometer sus crímenes a plena luz del día. Fue capturado, pero no quiso soltar ni una sola palabra sobre sus delitos. Él sabía qué había hecho, el por qué estaba en ese lugar, pero mantuvo una ley del hielo ante las autoridades durante mucho tiempo. Ante su pertinencia, los encargados del caso decidieron analizar su caso buscando una salida a la cual encontraron al indagar en la fe católica, fe en la cual era creyente, por lo que la única manera de llegar a él fue a través del sacerdote Córdoba Gudiño. Fue gracias a él que se consiguió una manera de que hablara. Fue el conducto que utilizaron para sacarle todo lo que escondía sobre sus crímenes. Las autoridades consiguieron diálogo después de mucho tiempo. Del peligroso criminal obtuvieron la oportunidad de todo tipo de declaraciones dadas por el mismo Pedro Alonso. Contó a vivo detalle qué hacía con cada una de sus víctimas. Primero, las obligaba a tener relaciones con él. Esto mientras les ponía su mano alrededor de su garganta. Era al salir el sol que las estrangulaba. Esperaba hasta la mañana siguiente, ya que así la luz del amanecer iluminaba los ojos de sus víctimas y se podía ver a sí mismo en sus ojos cuando las asesinaba. Para él era un momento divino, ver cómo se iba apagando la luz de los ojos de las jóvenes, todo esto mientras él se ahogaba en su placer de matar a alguien. La policía siguió interrogando, a pesar de lo asqueroso y pervertido que sonaba cada vez que contaba sus anécdotas con sus víctimas. Todo lo que les hacía por complacerse y por llegar hasta el máximo punto de placer. Luego de profanar su cuerpo estando vivas y matarlas, procedía a tener relaciones con sus cuerpos ya muertos. Luego de ello, las enterraba para no ser descubierto y sus principales víctimas y sus preferidas eran las menores de origen andinas. De ahí fue nombrado como el monstruo de los Andes. Se conoce que en Perú mató alrededor de 100 niñas, entre las cuales figuraban entre 9 y 12 años, y se sabe que tuvo tantas víctimas como calles recorridas en sus viajes. Pedro fundamentó que sus crímenes fueron causados por la dura infancia que le propició su madre y sobre todo las aberraciones que pasó durante su vagancia en las calles. Argumentó que perdió su inocencia apenas a sus 8 años y eso fue la fuente de su inspiración a arruinarle la infancia a otros, tal y como lo hicieron con él. Prefirió niñas ya que son víctimas mucho más fáciles al ser personas dóciles y confiables. Son más inocentes, en especial las niñas ecuatorianas, que en su experiencia, las niñas provenientes de Colombia le desconfiaban más. Una vez que las niñas estaban muertas, cavaba un hoyo en el cual las enterraba siempre en grupos de 3 o 4. Lo más aterrador es que siempre las escondía y les dejaba un fácil acceso. Esto para así poder visitarlas luego. Fue así que bautizaba a sus víctimas como sus muñequitas. Era muy usual que incluso conversaba con sus víctimas en el momento que él se aburría de ellas. Buscaba nuevas niñas con las cuales pudiera charlar. A los policías presentes se les hacían incoherentes las declaraciones. Dudaban mucho de su testimonio, aunque todo fue claro cuando les habló de manera egocéntrica, orgulloso de sus crímenes. Tanto así que él mismo los dirigió a los lugares donde enterró sus víctimas. Las autoridades se encontraron con 74 cuerpos con signos de abuso íntimo. En un principio las autoridades solo reportaron esa misma cantidad de denuncias, pero él mismo les confesó que eran aún más. Eran 110 en total las que él indicó. Las declaraciones del criminal los dejó con la piel de gallina y con una sensación horrible. Les contó que en sus viajes por Perú, Colombia y Ecuador, un total de 300 menores murieron, más del triple de las que las autoridades sabían en un principio.
Luego de las múltiples pruebas y declaraciones presentadas ante las autoridades fiscales, fue sentenciado por 16 años de cárcel, pena la cual en los años 80 era considerada como una pena máxima por delitos de este tipo. Estuvo preso hasta 1994, cuando fue extraditado a Colombia para ser juzgado, juicio en el cual el magistrado lo determinó como demente, por lo tanto, no tenía la capacidad para ser juzgado. Fue así que Pedro fue enviado hacia un hospital psiquiátrico, donde permaneció 4 años, además de imponer una fianza de $50,000, esto acompañado del cumplimiento de su tratamiento psiquiátrico obligatorio. Además de que sería seguido por las autoridades judiciales mes a mes, aunque se hizo el desentendido en cuanto lo liberaron, nunca cumplió con ninguno de los términos. En cuanto fue liberado, desapareció y su paradero fue desconocido desde 1998. Todos estos sucesos eran de esperarse cuando en el centro psiquiátrico confesó que la muerte le parecía apasionante y excitante. Algún día deseaba que una vez libre sentiría ese placer de nuevo, estaría encantado de volver a matar. Los exámenes psicológicos lo denominaron como sociópata antisocial sin conciencia y sin empatía, engañoso y manipulador. En 2022, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso, ya que existieron casos de asesinato con pistas similares. Entre las principales denuncias se encuentra la hecha por una menor del Espinal, una zona donde él frecuentaba mucho secuestrar. Además de que 10 años antes se reportó un caso de una niña en Tunja, un municipio de Colombia, en el cual se halló una menor degollada. El modus operandi era el mismo que el del monstruo de los Andes. El sanguinario criminal le dedicó unas últimas palabras a su madre, fue presencialmente con ella, no se mostró violento ni le gritó, no la culpó de nada. Quien imaginaría que tal persona podía comportarse así frente a la que él mismo confesó que fue la responsable de él durante la dura etapa, que lo inspiró a ser el criminal que era. Llegó frente a ella, le exigió dinero y nunca más supo de él. Su madre sabe que él sigue vivo a pesar de no saber de él desde hace más de 23 años. Su propia madre sabe que no ha muerto, a pesar de que quién sabe bajo qué condiciones le dijo a las autoridades que había recibido visitas de múltiples familiares fallecidos. Ella tenía la fe que la visita de su hijo no era uno de esos casos. Pareciera raro que el que hace unos años era el asesino más buscado por las autoridades, aquel que confesó incluso dónde estaban los cuerpos de sus víctimas y se sentaba en una silla a confesar sus crímenes, desapareciera como un fantasma. Parecía que la tierra se lo hubiese tragado, pero aún había algo de él. Los crímenes sucedidos de las mismas maneras, sea él o su legado sangriento el que sigue rondando las calles, el terror y las heridas que causó. Es algo muy difícil de sanar incluso con el tiempo. Dejó su huella en el mundo criminal, admirado por algunos, temido por muchos. Las 300 víctimas que dejó en su camino como criminal son el origen de todos esos sentimientos. Déjame tu respuesta sobre este caso en la caja de comentarios. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un cósmico y misterioso like. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado, afectuoso y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, leyenda, recuerda que misterios somos y que nos vemos en el próximo capítulo.